Acá nos Sí, podemos. encontramos, acá nos encontramos con pensador brasileño Wilson Coelho, que ya habitué en Organización TV, y esto va a ir a la lista de reproducción de charlas magistrales. En este caso tenemos en esta entrevista o en esta comunicación abierta al diálogo que titulamos Literatura, en función de un libro de dos autores cubanos, más las cartas de Tita Infante y el Che, que acontecieron por su gran amistad allá por los años de estudiantes del Che Guevara en la Facultad de Medicina. ¿Cómo estás, Wilson? Bien, isolado, aislados aún, pero para sobrevivir. Aislado, Al mismo tiempo, aislado, sí. sí, aislado físicamente, pero Físicamente, sí, pero estamos en un universo con la literatura, con el arte, hablando con gente de partes del mundo, como ustedes en Argentina, Chile, Francia, España. Entonces, de una manera, pero tenemos la necesidad de eliminar. Este es otra cosa. Bueno, el tema de hoy, la sugerencia de literatura, también por el tema de que Che le gustaba mucho leer, ¿entiendes? sí, A su filosofía, historia. Le gustaba filosofía, mucho la poesía. literatura, la poesía. Entonces, literatura es un homenaje a Che también por su tránsito en la literatura, en la lectura. Wilson, ¿cómo fue que, bueno, comenzaste la traducción del libro Cálida Presencia de Froilán González, cubano, y de quien es su esposa, ¿no? Eh, la A compañera, disco Pool. sí, la compañera de Froilán. Vos sabés que Froilán González acá era un piloto de automóvil que corría con Fangio, comparten el mismo apellido. ¿Cómo fue que te acercaste al Sí, libro? yo tengo una foto. ¿Cómo fue que te acercaste al libro y esta idea de traducirla? Sí. En el inicio de 2000, de los años 2000, yo estuve en Cuba en un encuentro sobre la ritualidad y no, el ritual, sobre el ritualismo y la teatralidad en Latinoamérica y Caribe, claro. Y entonces yo estaba hospedado en una casa y que tenía una estante con muchos libros interesantes. Y yo estaba buscando libros y entonces encontré ese. Cálida presencia. Cálida presencia, sí, la amistad del Che y Chita Infante a través de sus cartas. Me quedé curioso y lo tomé prestado y leí dos veces ávidamente, con muchas ganas de tentar entender un poco eso y me quedé encantado con el libro. Pero en el último día, yo que estaba en Habana, yo intenté, el día anterior yo llamé a los autores y pude hablar con ellos por teléfono. Y marcamos una cita en el otro día, pero por una serie de problemas no pudo ir. Y entonces, y tomé su dirección electrónica y tal. Cuando llego en Brasil, intento hacer contacto, pero yo tenía apuntado con un error la dirección y no tuve más contacto. Pero cuando escribí el libro Nosotros, que es un homenaje a Cuba, a la Revolución Cubana, entonces hay un capítulo dedicado a esta experiencia de lectura con este libro de Froilán y Adis.
Y entonces, cuando estuve ahora en febrero en la Feria Internacional lanzando mi libro, Nosotros, yo fui a la casa de los autores, conocerlos. Y entonces, primero que yo tenía lido este libro en el inicio de los años 2000, pero no lo tenía. Busqué en PDF por la internet, no conseguí. Por las librerías, no conseguí el libro. Y entonces fui a su casa, ahora en febrero, y le hablé del interés en adaptarlo al teatro, que me ve una idea muy, para mí es el personaje de Tita Infante es muy fuerte, es una personaje que sufre mucho, es dolorida, pero es fuerte, la enfrenta muchas cosas. Y una mujer inteligente, con una conciencia política, estudiosa, una mujer preocupada también con poner en su profesión de médica, por ejemplo, y psiquiatra a servicio de la gente, principalmente en Argentina, en este momento de la dictadura, de la gente muerta, de torturada y la gente sufriendo. Entonces pensé en un unipersonal con la relación de Chita y las cartas. Bueno, cuando yo pedí a los autores estos derechos autorales, me liberaron todo. E incluso el Froilán me propuse, ¿por qué no traduces la obra entera, toda? Es toda suya. Y entonces me liberó la obra. Y yo quedé encantado y fui estudiando el libro que me regaló que no tenía en su casa, pero consiguió en algún lugar, y me envió por el correo después, porque yo vino a Brasil en el otro día. Entonces, estoy desde que llegué de Habana y coincidió con el coronavirus y este aislamiento, y entonces me dedicado. Estaba escribiendo un romance, una novela, pero cuando con este libro en las manos queda difícil yo pensar en novela, porque estoy encantado en terminar de traducirlo y hablar con los autores para las últimas revisiones. Aliás, ya está traducido, ahora está en revisión, pero por mí solo. Después voy a consultar los autores. Bueno, lo que me interesa mucho en esto es que, por un lado, resgatar y traer a la luz a Chita Infante, que es una personalidad muy interesante y que poca la gente la conoce. Y por el otro, lo que me parece muy interesante es un perfil, una característica de Che que poca gente lo sabe, que es este joven que siempre murió joven, un joven dedicado, muy sencillo y inteligente y muy humano, muy cariñoso. Entonces yo pienso que es una oportunidad de poner todo eso junto. Sí, debemos recordar que Berta Gilda Infante era miembro de la Juventud Comunista ahí en la época que habían compartido la universidad con el Che. Y es verdad lo que vos decís, ¿no? De que ellos tenían una relación muy Con Che. humana con el Che, Sí, muy ocupados por toda la cuestión humana, la cuestión social, y que Berta estaba mucho más involucrada en ese momento en política que el Che, ¿no? sí. Pero es interesante que Chita era afiliada a la Juventud Socialista Comunista de Argentina y Che no, Che era independiente, Claro. pero estudioso de Marx, de todo, de la política y la historia, la izquierda, Latinoamérica, todo eso. Pero entonces eran colegas de medicina y
a pesar de viajar mucho y tener estos encuentros, ainda Che se forma antes de Chita. Chita quedó, parece que más de 2 años para se formar, porque tuve problemas de salud, estaba enferma y tal. Pero esta es fue a través de la universidad que se acercaron, pero en este momento no se alejaron más, porque tuvieron una empatía, una cosa que los unía. Embora, de alguna manera, la relación de Chita, me parece que con Che, que de ella para él era una cosa más, no sé, más apasionada, enamorada, Como ¿entiendes? un Y por enamoramiento parte de Che es, platónico, como un enamoramiento platónico, lo que decimos sí, platónico, ¿no? tenía un amor platônico, talvez que platônico e nunca também hizo nada para que, no, que deixasse de ser platônico, ¿no? Pero mantuve en esta aura, ¿no? Este clima interesante. Y para Che era una gran amiga y que tenía mucha intimidad para decir de sus problemas personales, los movimientos políticos también que consultaba, por donde caminaba y andaba y en Latinoamérica, México, Perú, Chile, Guatemala y Guatemala. muchos otros países. ¿Cómo? Ahí, no, Guatemala, digo que vos nombraste Guatemala, digo, ahí donde el Che se forma o toma la decisión de volcarse al comunismo, No ¿no? estoy escuchando. No, que el Che en Guatemala es donde toma la decisión de volcarse al comunismo, ¿no? Parece que, na hora não me acordo, eu sei que traduzi isso, pero parece que é quando se vai ao grama com Fidel e Raul, e quando criam um acampamento, então se vuelve, e a gente le chama Che. Eu penso que é uma maneira que, não sei, em Brasil, por exemplo, a gente diz Che em Rio Grande do Sul, não? Então, Claro, eu porque, penso que é por isso que este é esta es una cuestión de la traducción, porque hay muchas palabras que son cubanas, hay palabras que son mexicanas, hay palabras que son argentinas, ¿entiendes? sí, Y yo tuve incluso en las que cartas, costurar Wilson, eso. en las cartas, el Che ya, no, ya tenía palabras cubanas y ponía también palabras mexicanas en las cartas que le enviaba. No, Eh, en las cartas que le enviaba el Che a Tita, ya utilizaba esas palabras y, cubanas y palabras mexicanas que él fue incorporando a su sí, y a vocabulario. las veces guatemalteca, Eh, sí, 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 se fue integrando con Latinoamérica, ¿no? Y es muy interesante eso. Y incluso los autores, Froilán y Yadis Cupul, siempre antes de una carta hacen observaciones para que podamos traducir mejor, porque es un término que no se puede hacerlo literalmente, pero entender como expresión idiomática, como a veces como una broma, una palabra simbólica y no la lengua oficial. Ahora, hablábamos del enamoramiento, ¿no? Siempre se supuso que Tita Infante por ahí hubiese querido estar un poco más cerca del Che en lo que tenía que ver con lo pasional, si lo queremos llamar, y siempre mantuvieron una distancia, porque inclusive las cartas están escritas de usted, no la trata de Che, ¿no? La trata de usted. Siempre está con ese respeto y ese distanciamiento, ¿no? No estoy escuchando muy bien. Está. No, te decía que el distanciamiento que mantenía el Che en las cartas, porque siempre se trataban de usted, ambos dos se trataban de usted. ¿Volvió? Ahora, ahí volvió. ¿Me escuchás, Wilson?
Sí, que en las cartas había ese distanciamiento porque se trataban de usted. sí, este es muy interesante porque yo voy a tener que explicar, porque no hay una en portugués cómo traducir para usted, Claro. porque sería muy señor o señora, no es eso, es otra cosa, pero es un distanciado. Entonces voy a utilizar, estoy utilizando você, o que sea tú, pero voy a explicar en el prólogo para la gente. Pero es interesante cómo es, a pesar de toda la intimidad y la proximidad, y se tratar por usted, que es un distanciamiento, ¿no? Es una formalidad, sí, es increíble. Pero dicen que también la mujer de Picasso le llamaba de señor, Claro. de vos. Y, bueno, es una característica también de la traducción y es una cosa muy interesante así que podemos ver de lo poético, ¿no? Que este que llamamos distanciamiento, ¿dónde está la imagen? Distanciamiento ¿Me escuchás? ¿Me estoy podés? escuchando, pero no veo. Yo te veo perfectamente, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces lo que pasa es que hay ¿cómo se dice? Un camino y mano y contramano, ¿no? Porque este que supone una distancia que también es, yo pienso que es un poco la tónica, la línea de la escrita entre ellos también, porque la intimidad tiene límites, ¿entiendes? Ninguno ultrapasa esta línea y se respetan y se quieren y se confiesan, pero yo creo que es muy bien planeado, no sé. Eh, Tita Infante estuvo muy arrepentida de no haber ido a visitarlo al Che cuando el Che empieza la toma de Cuba, ¿no? Y logran la revolución. ¿Por qué crees que no, que se quedó si bien ella se fue a formar a Francia, en psiquiatría, estuvo formándose en otros países, ¿por qué crees que no fue a visitarlo al Che, donde quizás, bueno, ella habla también eh, de que podría haber sido útil en la revolución? ¿Por qué crees que ha tomado esa decisión de no volver a verlo al Che? Bueno, no soy un psicanalista y tal, pero hago una lectura de que fue una manera de se preservar, que necesitaba, porque incluso el propio Che le ayudó mucho porque ella era muy tímida y tenía no sé, una especie de ausencia de autoestima, una cosa, y yo creo que fue un acto muy bien pensado de se apartar, porque si se va a Cuba, yo sé que tal vez teria sido tomada por Che, no sé, ela necessitava desta independência, deste autoconhecimento, não? E además tendría que también, no sé, de crear una identidad, que es lo que en las cartas Che le cobra mucho, para que sea, ¿entiendes? Que tenga una personalidad, que se fortalezca para vivir. Y entonces yo creo que en Cuba tal vez estuviese mucho a servicio, más tal vez del propio Che, no el Che como el hombre, pero como el líder, do que realmente podendo contribuir com algo mais. Ela, incluso, tem um problema muito sério quando vuelve à Argentina, depois que se formou e volvió, creio que 2 dias antes de Che ser assassinado. Y entonces en una de las cartas después y depoimentos dice de su frustración, justamente porque no podía dar
la vida de las personas y las ponía dependientes de ella, en la terapia, por ejemplo, en la medicina. Y entonces es que merece un estudio más aprofundizado y yo creo que aquí no hay tiempo para eso, que es justamente esta idea lo que justifica que Chita permanezca en Francia y no se va a Cuba, donde teria todo. Por outro lado, eu creio que foi muito interessante para Che também, porque como Che nunca ha projetado ou ajudado a seus parientes na questão política, então podia parecer também que era uma espécie de proteção, não sei. É que eu creio que isto me queda bem também, que não é uma proteção a uma persona. E además, Che que pensa em la libertad, que é uma coisa universal, que não se pode juntar todos em lo mismo punto. Eu creio que temos que estar em todo o mundo fazendo as coisas e distribuindo isto, a revolução. Fueron varios años de intercambio de cartas con el Che, y ahí está también en la traducción la última carta de ella que nunca llegó a enviarle cuando viste que cuando el grupo de Fidel desembarca con el Grama, donde pierden casi todos los hombres, más de un tercio quedaron creo que de 17 compañeros de los 80 y pico que iban en el barco. Se comentaba que en el bombardeo el Che y Fidel habían muerto, y ella le escribe una carta que nunca se la envía porque no tenía a dónde enviársela. ¿Está esa carta también de Tita Infante? Sim, há essa carta. Esta carta é muito interessante porque, bom, primeiro que não sei por que Tita não creia que Che estava morto. Toda a prensa do mundo dizia, do México, dos Estados Unidos, toda a prensa dizia que estavam mortos. Pero tinha algo dentro de si que não creia nisto. E escreveu a carta, pero la guardou porque não tinha para onde mandar, não tinha a direção. Pero depois, quando ele se morre mesmo, ela crê em tudo isso e escreve outra carta. É muito interessante que como el Che, que é uma coisa que me parece muito bonita também, talvez seja elemento que para que Tita não tenha ido a Cuba, que ela disse na carta assim, que Che não é mais, Che não é nosso. Sí. Che não é uma persona, Che é algo maior, é algo do mundo, da humanidade, não posso tê-lo para mim. E talvez seja uma maneira de evitar isso, porque eu creio que esta paixão, mesmo que platônica, em um momento de conviver muito junto, poderia criar algo. Inclusive... E então, isto é muito lindo, porque isto, como ela lo entende, contribuiu muito com ele também, em los pensamentos, e lo quer, pero também sabe que não é um objeto que pode ser sujo. ¿Entiendes? Que é algo muito maior que isso, é uma ideia, é um homem que é, como ela disse, que é o verdadeiro cidadão do mundo. Então, não posso ter para mim. Y eso te iba a decir, ¿no? Ella pone esa frase, ¿no? Ya el Che es un ciudadano del mundo. Está muy claro. ¿Y cómo lo ves vos para teatralizarlo? ¿Dónde le encontrás? Porque realmente está lleno de conflictos, ¿sí? Que puede ser muy teatral, pero digo, ¿cómo lo ves? ¿Dentro de dónde lo ves? Não lo veo completamente, porque assim, não quero, incluso eu penso que tem que ser um processo de experimentação para montá-lo, porque não quero uma dramaturgia para que se vá a ser a partir de lo escrito, porque há a experiência da carta que escreve, que é uma experiência invisível, que é de la atriz com o tema.
de la carta que se recibe, ¿entiendes? De la ausencia, la nostalgia, ¿no? Y hay, no sé, porque tengo que experimentar diversas cartas para tener que elegir unas, que no son todas. Y ¿Cuántas hay cartas? cosas que la carta es casi una fantasía, no sé. Yo no conté cuántas cartas, pero no están todas. Claro que es una cosa, hay cartas que deben ser preservadas por la familia, ¿entiendes? Y otras de Che que están en los diarios. Hay muchas cosas por allá, por ahí. Ahora aquí no me acuerdo de cuántas, pero son de Argentina, no, de Argentina, no, que estaban en Perú, en Chile, En Guatemala. Guatemala, México, yo creo que Ecuador, y en Cuba es que no hay más, porque ya es el proceso de la revolución y es otro. Puede ser que tenga recibido carta dela, no sé. Aquí no se menciona. Y Che incluso es interesante que cuando asume el poder y recibe muchas cartas y contestan a todas, de toda la gente, de cualquier parte del mundo. Muy interesante. Qué bárbaro, ¿no? Porque uno a veces se desborda con el trabajo y el Che, estando en la selva, en los montes, siempre se tomaba el tiempo para la lectura y para escribir, entre medio de las balas. Sí. Era una cosa extraordinaria la capacidad de disociación que tenía, ¿no? Sí, isto é muito louco. Assim, como é? Porque Che não era solamente ele guerrilheiro. Ele Che montava uma panaderia no acampamento. Che montava uma fábrica de munição, de armas. Caramba, organizava a gente e criava colunas de guerreiros, de guerrilheiros. Y una orden así muy interesante. Y al mismo muy atento con la gente, formó los guerrilleros, formó esta gente militarmente, a pesar de ser un civil, militarmente, pero culturalmente, leía para ellos. Nicolás Guillén, Pablo Neruda, era encantado con la poesía y con la historia de la gente de Cuba. ¿Entiendes? Entonces fue una formación, incluso en el primer año de la revolución ya construyó un lugar para los militares, los guerrilleros tuviesen un lugar para se formar culturalmente. Entonces es muy increíble esta multifacetud, no sé, que tiene Che. Y esta formación que tenía el Che, inclusive antes que Fidel, porque Fidel no tenía esta formación en México del comunismo, leninismo, ¿no? Sí. La formación fue del Che, no de Fidel. Sim, Che, porque Fidel teria mais uma proximidade com José Martí, pero el Marx e Lenin era de Che. Incluso, quem lhe orientou muito também foi Chita Infante, que Claro. era mais estudiosa con el partido, con la Juventud Comunista de Argentina. Pero, entonces, Che tiene un contacto con un médico que también es un escritor, y gente en Perú que tenía escrito sobre Marx, y entonces se va así formando. Pero era un gran estudioso, un investigador muy interesante. Amar lo llamaba Y poca gente Carlitos. conocía. Amar, Sim, Karl Marx chama Carlitos e Federiquito, que era Federiquito. o Engels. Federiquito e Federiquito. Carlito. Wilson, por eso también implementan en la fábrica, ¿no? La lectura, entonces me vienen todas esas cosas a la memoria. Las lecturas para los trabajadores en Cuba, había siempre, creo que sigue estando, ¿no? Sim, a formação é outra, porque não só em 59 já se construiu um grupo, criou um grupo de teatro para ninhos. Mira, em 59.
y ya va a se formar y visitó todas las universidades, habló con los estudiantes, con toda la gente, creó grupos de teatro, creó movimientos literarios, la feria, que es más reciente, pero el premio Casa de las Américas es uno de los mejores del mundo, es uno de los mejores, y está en Cuba. Y la producción, yo cuando conocí Roberto Retamar, que ha morrido hace 2 años, era el presidente de la Casa de las Américas. Entonces lo conocí en Brasil, en una feria llamada Bienal del Libro, no sé, en Ibirapuera, São Paulo. Entonces conocí a Retamar y nosotros estábamos encantados con Brasil, con São Paulo, porque una feria que llevó 600.000 personas en la feria de libro. Y Roberto Retamar dio una risa, porque dice, mira, Habana tiene 1,5 millones de habitantes y en una semana de feria de libro va 1 millón para ver. Van todos. Entonces, mira, 2 tercios de la ciudad, caramba. Y el otro es que en la época Cuba tenía 10 millones de habitantes y producía, fuera los libros didácticos y pedagógicos, literatura, publicaba 30 millones, o sea, 3 libros por habitante por año. Esto para Brasil es un absurdo que hasta hoy no se lee. Sí, y más absurdo para Chile, ¿no? Que por cada libro que publican, al que lo va a comprar, le cobran un impuesto. Vos compras un libro y te cobran un impuesto por haber comprado un libro. Ese es el neoliberalismo, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando estuve en la feria del libro en Habana, yo no pude, porque yo tuve que pagar mi libro. Yo conseguí pagarlo por la pandemia y que no estoy pudiendo vender mi libro. Pero en Cuba, yo preferí no venderlo. Yo pude darlos a biblioteca y lugares donde si la gente tiene acceso. Ahora, para las personas, no, porque primero que mi libro es muy caro para ellos. Lá el libro es subsidiado por el gobierno. No es acá es casi un objeto de lujo, ¿no? Pero no, el libro en Cuba es una cosa. Mira, yo estaba en una casa ahora, en Habana Vieja, y entonces en el edificio donde yo estaba viviendo, era el quinto piso, yo creo, pero tenía un ascensor. Y una mujer ascensorista todos los días estaba lendo, y lendo Joyce, lendo, cara, cosa que casi no se ve intelectuales tener coraje de leer. Mira, y así todos los días lendo, y hablaba cosas fantásticas, y es muy común con la gente. La literatura hace parte de la vida, el arte, ¿no? Y después, si tienes tiempo, yo puedo hablar un poco de la cuestión de Che y Froilán, que era cónsul de Cuba en Bolivia. Claro, porque Froilán también integró el ejército revolucionario, ¿no? Fue parte Sí, sí. miembro del... yo te quería contar esto, que me hiciste acordar de las lecturas del Che, y al Che también le gustaba Kafka, como a nosotros, ¿no? Sí. Y acá, durante el peronismo, por ejemplo, yo tenía una compañera en la Universidad de La Plata, que a los 12 años había leído todo Kafka, porque el papá, que era ferroviario, tenía la posibilidad de acceder a los libros comprándolos en cuotas. Entonces, la Unión Ferroviaria, el sindicato de ferroviarios, daba la posibilidad de que sus hijos, los hijos de obreros, los hijos de los que trabajaban en el ferrocarril, pudieran acceder a la cultura del libro, ¿no? Nada, eso como anécdota. Hablábamos de Froilán, que él integró, sí, fue cónsul en varios países, entre ellos sí, Bolivia, ¿no? Sí. Y en el caso de Bolivia, entonces cuando fui a visitarlo,
que ia lançar, um momento, lançar este livro, ¿ves? Sí. E este. Então, el Che em Fidel Castro é sobre Che, pero todo narrado por Fidel em charlas com Froilan. E este é contando um pouco a questão do assassinato de Che. E, juntamente com isto, se ele gravou, ele tem uma película, um documental chamado Los Secretos de la Gaveta. Quando era cônsul em Bolívia, com um agente de la CIA, um ex-agente de la CIA. Pero é um homem que sabia todo porque participou de todas as tramas para matar el Che. E então este homem revela, confiesa todo isso para Froilán. E Froilán le pide para gravar. E grava. Pero quando terminaram, el hombre dice, Froilán, sí, tenemos que ter un secreto, tenemos que ter isso en secreto, es un secreto nuestro. Pues assim, caramba, mas como? ¿Por qué? Pues assim, mira, yo quiero vivir más. La CIA va a me matar. Y entonces cuando completou 50 años que Che tenía sido asesinado, sí, Froilán chamou a este homem e lhe perguntou, mira, ¿hasta cuándo el secreto? ¿No? Pues assim, bueno, eu pedi porque queria viver um pouco mais, já vivi mais 35, agora não há problema. E então, Froilán ha lançado o documental, agora em fevereiro. E me sacou uma cópia. Fantástica. E me enviou uma cópia. E eu estou pensando, quando passar a pandemia, de fazer uma quincena, Che, com a peça, lançamento do livro, e charlas e películas. Incluso Froilán tiene un libro sobre la CIA, sobre cómo trabajó la CIA en función del Che, ¿no? Sí, sí. Porque ellos se especializan en el Che, ¿no? Los dos, el matrimonio. Mira, la casa de Froilán y a Discupul es una casa vieja afuera, así, es un común, muy común, pero alta. Pero cuando se adentra a su casa, mira, hay un salón solamente con telas de Che, de artistas famosos y gente de todo el mundo, da Rusia, de China, de todo lugar del mundo, el retrato de Che. Es un apasionado por Che. ¿Qué piensa ahora del Che en la actualidad? Yo pienso que Che es el joven que hace falta acá hoy. El joven que tiene un sueño, ¿me entiendes? Pero no es un sueño tonto, no es un sueño de consumo, es un sueño de vida, un sueño real, de realidad, de cambiar la realidad. Yo pienso que es eso que falta hoy por un Che. Que incluso es muy interesante cómo era centrado, ¿no? Así, focado, muy objetivo en esto que quería. No es por acaso que salió de Cuba, que se fue a África, el África y Bolivia, porque quería compartir el Congo, compartir eso con la gente. Mira, pero la burguesía tiene hecho un trabajo muy poderoso de transformarlo en un mito inalcanzable, ¿no? O tal vez un objeto de consumo, ¿no? La figura de Che, pero sus ideas son combatidas siempre, siempre. Es casi colocado como mucha la gente acá hoy, por ejemplo, se habla, no, el Che es un asesino, ¿sabe? Esto es lo que dice la gente. Son muy pocos que conocen la historia. Unos saben de ello, pero en este sentido del mito, que es algo que es trascendental. No, Che es humano, muy humano, y latinoamericano, y está, tiene la conciencia de nosotros. Yo creo que
esta hace falta. A veces fico pensando que una gente de la religión que dice que está haciendo una, ¿cómo es? ¿Cómo se escribe que el otro? Una, No sé qué quiere decir. que recibe la información, por ejemplo, un tonto cualquier que volvió y si el espíritu de él toma la cabeza del escritor, psicografía, que hace una psicografía, ¿entiendes? Que es el espíritu del otro, entra en la cabeza del escritor y psicografa. Y el escritor solamente usa la mano, pero él es el espíritu que está escribiendo por él. Sí, Y sí. entonces, sí, mira, yo quedo así, preguntando así, ¿por qué só se psicografa gente tonta? Marx, Che, nunca vinieron en la cabeza de nadie para escribir y hacer Así, un análisis como como esto. como un pastor evangélico, una cosa así. Sí, 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 es un... Como, né, que passa por ele. Por que só os tontos não tem um... Mira, se Che pode dizer hoje o que está passando, não? Che, Fidel e tantos outros, não? Bueno, isso é uma broma porque para dizer que lo que hacen com o Che, a ideia del mito. Então, eu creio que este livro é uma outra possibilidade ou oportunidade de humanizá-lo. ¿sí? De ponerlo como una persona muy simple, muy sencilla, y que el revolucionario es así. Tiene que ser sencillo para perceber la vida, las cosas, para poder pensar en cambiarlas. Y creo que Tito Infante decía que no se lo podía tallar en piedra, que era un hombre, inclusive creo que decía muy argentino, daba esa descripción, me parece, de Tito Infante, ¿no? En un discurso que hizo. Sí, es muy interesante que al mismo que le garantiza assim, que es muy argentino, pero no es más de Argentina, es universal. Sí. Que no se puede esculpirlo, moldarlo en una piedra, tallarlo en una piedra. Es interesante porque es muy bueno esto de argentino, porque lo mismo pasa con Fernando Arrabal. Fernando Arrabal vive em Paris desde 1955, pero nadie es capaz de decir que él no es español. No hay cómo dejar de ser español, porque la fuerza de él nació en este lugar. Lo mismo es de Che. La historia de Che es fuerte y está identificado. Y entonces, si Che no conoce Argentina a partir de Latinoamérica, no, a partir de Argentina él construye todo el mundo. Entonces, este argentino de Che también me parece como una fidelidad, ¿no? Una fidelidad a sus orígenes y que es muy parecida con toda la de Latinoamérica, de la colonización, la esclavitud, la dictadura, la tortura, la muerte, la ganancia. Y yo creo que es interesante que es un paradojo, ¿no? Sí, Una es paradoja, del sí. mundo, una paradoja, es del mundo, pero es de acá. Es de acá y es del mundo, del umbilico al sol, del sol o al universo, del universo al umbilico. ¿Qué le pasó al comunismo, Wilson? ¿Cómo? ¿Qué le pasó al comunismo? Que Che, si fue el comunismo. No, ¿qué le pasó al comunismo? Que fue perdiendo sus espacios, la caída de la URSS, las políticas capitalistas dentro de la URSS, quedando solo algunos países comunistas. Es como que el sistema capitalista fue avanzando, inclusive casi quedando como único modelo, ¿no? Sí. Ahora, es muy difícil. Por ejemplo, Cuba está ahí. Então, o problema não é o comunismo, até porque não há comunismo no mundo. Há socialismo. Isso na etapa. Que o comunismo é casi um ideal, é como a anarquia, que não tem Estado e tampouco classes.
Pero chamamos comunistas porque são dirigidos pelo Partido Comunista. O partido se chama comunista, mas o sistema não é comunista. O sistema é socialista, porque ha socializado os meios de produção, não? E o Estado tem que se fortalecer. Agora, o problema é que o comunismo... Mira, se tienes um espaço, um sítio, uma terra onde se vai plantar, ¿sí? Vai cuidar de fazer la cosa de la comida y plantar frutas, árboles y tal. Tienes un trabajo muy difícil para regarlo, para cuidar de la tierra, para cuidar de las semillas, para plantar, para tener éxito y tal. Pero al mismo tiempo que tienes que hacer eso, tienes que cuidar de la seguridad, porque todo el mundo en torno está queriendo destruir esta manera de trabajar. Porque esta manera de trabajar va a poner en cheque la otra. Mira, ¿por qué Cuba, una isla tan pequeña, incomoda tantos países poderosos y muy ricos? Y lo bloquea. ¿Por qué? Sí, ¿por qué lo bloquea? Porque es muy peligroso este ejemplo, porque este ejemplo puede desmontar el mundo. Entonces, el problema no es del comunismo en sí, pero de todo lo que está para destruirlo. Ahora, por ejemplo, estamos viviendo un momento muy peligroso y que tenemos el problema de los judíos, por ejemplo, en Segunda Guerra. Pero Segunda Guerra Mundial, así, es capitalismo contra comunismo. Las otras cosas son las otras cosas. Las bases de esto. Mira, y por suerte tenemos la Unión Soviética que venció los nazistas. Porque si fueran los americanos, hoy todos nosotros seríamos americanos. La China no existiría, porque sería todos los Estados Unidos. Y por lo menos en esta, la Unión Soviética creó un bloque que pudimos vivir una dialéctica, ¿no? De poder tener dos cosas para un conflicto, dos referencias para un conflicto. Entonces, acá en Brasil, por ejemplo, nosotros tuvimos el fin aparente de la dictadura en 85, pero fue el fin de los militares en el gobierno. Solamente cambió eso, pero la clase que domina es la misma. Los poderes económicos, la justicia, son los mismos. Todo lo mismo. La prensa, es todo lo mismo. La misma familia, todo es igual. Pero hay dos factores que yo creo que contribuyó con esto, que uno es que estaba una situación muy mala del Brasil para el mundo mantener esta dictadura con militares. Y después, los 21 años, la prensa, las iglesias, los clubes, todos los aparatos de la sociedad, esta que nós chamamos de superestructura, já tinha apodrido a cabeça de muita gente e já tinha jóvenes. E então temos esta pseudo-democracia. E agora estão volviendo muito mais fortes, porque descobriram. Quando falamos de Che, é um jovem que Che tem uma frase muito linda que diz que um jovem que não é rebelde está doente, enfermo, tem um problema. E o lugar do jovem é a rebeldía. Pero acá temos a rebeldía, pero eso el rebelde que não sabe por que ser rebelde e qual é seu inimigo. Por ejemplo, tuvimos un gobierno que volvió para el pueblo como de PT, Dilma y Lula y Dilma, y no en tanto estos jóvenes le eligieron a ellos como enemigos.
los que dieron oportunidad para tener facultad, para tener una vida razonable, ¿no? Y entonces, pero esto no es por acaso. Hay un libro muy fuerte en Brasil llamado Brasil Nunca Más, que es un libro que la Iglesia Católica más como Ortodoxa. progresista, Ah, pues sí, progresista y próxima acerca de la teología de la liberación, ¿no? sí, Enrique Dussel. Y entonces los militares, cuando tenían que abrir y la sociedad y hacer, poner la sociedad civil en el poder, ya se preparaba para eso. Crearon muchos mecanismos. Hay un libro también que se llama, es tranquilo para decir eso en español porque, no, acá decimos libro y ustedes dicen libro, ¿sí? sí. Entonces, acá crearon un libro detrás para, no es libro, es orbil, ¿entiendes? Sí, de atrás para adelante, al 10 revés. páginas. Sí, más de 1000 páginas haciendo una inversión histórica. La historia contada por los militares, por los torturadores, por los boletines de ocurrencias de las delegacias de tortura. Mira, qué loco. Y la gente tiene eso, esto está plantado en la gente. Y mira, En la está. Por sociedad. esto tenemos, ¿sí? Por eso tenemos una parcela de la sociedad que se alimenta del odio, ¿entiendes? Y así odia la izquierda, odia el PT, Sí, odia todo lo que tiene que pensar. inclusive no es solo de Brasil. En Argentina sucede exactamente lo mismo. La frase del Che es, ser joven y no ser revolucionario es una gran contradicción. Utiliza la palabra contradicción el Che. Sí, Acá se hacen manifestaciones en plena cuarentena en contra del comunismo. En contra del comunismo hacen la manifestación. O sea, piensa que el gobierno que esté es actual es comunista. Yo creo que es casi todo Bolivia, bueno, Ecuador, con no dejarlo presentar elecciones ahora a Correa, está sucediendo en todos los países americanos. Yo creo que es el trabajo, acá por ejemplo las empresas que se beneficiaron en la época de la dictadura, con Martínez de Oz y la Patria Contratista, fueron los Macri, los Pérez Compán, los Bujibor, Techín y alguna otra más, y Macri logró llegar a ser presidente de la nación. O sea que el trabajo que hicieron para aplicar el modelo, tanto en Chile como en Brasil, en Argentina, de que antes los militares daban el golpe para poner a otro, los militares vieron la posibilidad de que podían instalarse ellos y crearon toda una sociedad a imagen y semejanza. Como vos decís, la prensa, por sobre todas las cosas, la justicia. Un país sin justicia no puede funcionar, no es un país. La educación, la cultura. Creo que son todas cosas, como vos decís, de que hoy es el hombre que hace falta, ¿no? O el joven revolucionario que hace falta el Che, ¿no? ¿Y por dónde se lo busca, Wilson? ¿Hay algunas puntas ahí en esas cartas de Tita Infante con el Che? ¿Que nos pueden dejar algo en la actualidad? ¿Por dónde va el camino? yo pienso que sí, porque es un ejemplo, porque hoy día es difícil una dramaturgia que como generalmente se piensa una dramaturgia en sus principios estéticos, por ejemplo, es la idea de la contradicción, ¿sí? De una virtud y la cosa contra la virtud y la pelea de ellos, y donde se puede de ahí plantear pensamientos, ideas y tal, y uno de ellos sale el vencedor, ¿sí? Entonces, el principio casi de todo lo que está. Pero hoy, como decía, hoy no hay más, la virtud no es un personaje interesante. La virtud hoy no es más protagonista. Es increíble.
Entonces yo creo que hay un proceso de construir personajes, porque los que hay no sirven más. El héroe Y tampoco, ¿no? construir... ¿Ah? El héroe tampoco. Sí, y libre. Entonces tenemos que crear, que pensar, que crear lo que, como decía Arthur, ¿no? Así, hacer existir aquello que no existe. No hay más para pensar en una arte de imitación. Tenemos que criar lo que no existe. Pero si pensamos que podría existir, vamos a ponerla para que se pueda pensar. Porque lo que está dado, no, nosotros fallamos, deu mal, no tuvimos éxito. Y entonces, el más interesante es que no es el héroe, que habla de cosas muy simples, así, de hambre, de falta de plata, los obreros con hambre también en Chile, en el cobre, de la gente que trapacea en el poder. Entonces, es algo para pensar. Como una revolución no es un loco que quiere tomar el poder, es otra cosa. Y yo pienso que tenemos que resgatar el Che y la revolución cubana, que me parece, me gusta mucho también la rusa, pero la más importante para mí es esa, porque no es un grupo político de un partido, de un segmento que se fue fortalecendo para tomar el poder, cambiar el poder. Não é como acá, que se tem um grupo de políticos de esquerda, ou centro, ou direita, ultradireita, e que vão se organizam e tomando o poder. Não, não é. É o pueblo que sacou todo o governo. Mira, e foi criado um país. Eu penso assim de Cuba, que se foi criado um país em 1959. E por isso se habla hasta hoje que es el gobierno de la revolución. No está, no pasó la revolución, él es permanente. La revolución es permanente, sí. Vos sabés que vos hablabas de Sí, la mina de cobre en Chile. Hablaba de la mina de cobre y el Che descubre 10.000 obreros muertos enterrados ahí en esa mina. Y el teatro, volviendo al tema de estas cartas para teatro, ¿no? Creo que el teatro también ha sido muy responsable en eso. En una gira que estuve en el norte de Chile, las mineras, por ejemplo, aparece un grupo en un Mercedes-Benz, un grupo de teatro en un Mercedes-Benz, con grupo Atacama, decía el parabrisas del auto. Bueno, yo no podía creer, un grupo de teatro en Mercedes-Benz, financiado por las mineras, por esas mineras que enterraron 10.000 obreros, las mineras yanqui. Digo, nosotros hemos sido responsables también de eso, ¿no? Hoy las mineras bancan en Chile al teatro, o sea, esa es una punta para trabajar, ¿no? Y utilizar en el buen sentido la figura del Che, las cartas con Tita, ¿no? Para poder elaborar una nueva estrategia dentro del teatro, que hable de todas estas cosas, ¿no? Y vos lo dijiste bien, ¿no? De encontrar nuevos personajes, como la virtud, el tema de la conciencia social, en busca de esa justicia social que tanto vio el Che, esas injusticias en toda Latinoamérica, las mineras en Chile, en, en, en el golpe que dieron en Guatemala, bueno, en todos los lugares donde fue recorriendo el Chile, todas esas, en Latinoamérica, todas esas injusticias que iba a encontrar. Lo digo no por la responsabilidad del teatro y la punta que se pueden tomar a través de las cartas de Tita Infante y el Che, ¿no? Para hacer el sim, trabajo de eu ellos. creio que os maiores responsáveis por la manutenção desse sistema são os artistas. Hay muchos, los artistas siempre dicen la clase artística, y yo tengo que pelear siempre para decir, no existe clase artística, carajo. Existe clase dominante, clase dominada. Los artistas están a servicio de una o la otra, y la mayoría está a servicio de la dominante, porque es la que paga. Pero paga, mas define el tema. Define cómo hacer, lo que hacer, dónde hacer, para quién. Y la mayoría, si nosotros
porque nosotros tenemos un poder muy grande que es de hacer la cabeza, de concientizar. Si nosotros artistas fuéramos mismos revolucionarios, teníamos cambiado el mundo hace mucho, porque el mundo no vive sin el arte. El problema es que el arte que es mantenido es el arte burguesa, el arte que mantiene el pensamiento burgués. Karl Marx decía que en una sociedad, yo ya hablé eso, que en una sociedad el arte no es propicia, una sociedad capitalista no es propicia, sino cuando un buen investimento o para embellecimiento del sistema. Si no, no es, el arte es muy peligrosa. Y es por eso que la sociedad quiere confundir siempre arte con cultura. Entonces, tenemos ahí un arte que se movimenta para mantener la cultura de clase, de sociedad dividida en clases, de sociedad burguesa, de sociedad machista, patriarcal. Por eso se financian las bellas artes, ¿no? Y se interpreta como cultura, sin entender que es un grano de arena nada más en todo el mundo de lo que tiene que ver con la cultura. Wilson, te propongo que ese sea el próximo tema a tratar. Y quizá de sumar a otro compañero argentino, que vos lo conocés, que es Osvaldo Chazarreta. Muy bom. Del IUNA, ahora está haciendo un doctorado en arte y cultura. Que lo sumemos a esta discusión de las clases dominantes, arte y cultura, de los dominados. Dominante y dominado, sí. Vamos a pensar un nombre. ¿Te parece el miércoles que viene? ¿En el mismo horario? Puede ser, puede ser. Wilson, ¿qué nos quedó pasó volando, más de una hora estuvimos. ¿Qué nos quedó en el tintero para hablar del libro? No entiendo. ¿Qué nos quedó? ¿Qué nos faltó de hablar del libro? Un montón de cosas seguro, pero algo que podamos decir en pocos minutos. Porque cada carta es un mundo que se abre, es, como decía, los problemas que Che vive en un espacio, en un sitio, y después en otro sitio son otros problemas, y cómo es que todo eso va cambiando y dibujando en su cabeza un proyecto para combatir en Latinoamérica, en el todo. Y el otro que, como dice, hace mucho, hay un espacio muy, un abismo para se discutir, porque todo lo que separa o que junta el revolucionario del hombre, ¿entiendes? Este poeta, né? Este lado poético y este lado revolucionario. Y Chita está casi como un testigo, ¿no? Que nos provoca a pensar eso. Ahora, yo tengo una conversa más o menos con una editora. Bueno, no es la editora, pero una persona que tiene acceso a esa editora y que puede ser, es la editora, yo no voy a decir el nombre ahora porque, sí, claro, que puede no ser bueno, pero es una editora que tiene publicado cosas de izquierda, política, y entonces yo creo que yo estoy creyendo mucho en este libro, en este trabajo, porque en toda esa onda, essa ola aí de pandemia e tal, assim, Cuba es un destaque. Lo que hacen los médicos cubanos en el mundo, ¿entiendes? Es un país donde se va, es para ayudar a la gente, es para contribuir, no es para soltar bomba, no es para hacer guerra. Es para curar. Es para curar. Y socorre a todos, es un terremoto, es algo, y están prontos y preparados para irse como soldados de la medicina, de la salud, porque nosotros tenemos acá Ministerio de la Salud, pero no es Ministerio de la Salud, es Ministerio de la Dolencia, porque no se cuida de la salud.
cuando no la tiene es que va a buscarla. Claro. No se cuida de la salud. Y entonces yo creo que este libro es una manera de resgatarnos. No es resgatarnos Cuba, porque Cuba está peleando y venciendo muchas cosas, pero es para traer para nosotros esto como ejemplo, porque el ejemplo en Brasil es de Estados Unidos, es del opresor, es del negociante, de los que del capital es más importante que la vida. Vencer es más importante que compartir. Y Inclusive entonces, de los que te enferman y luego te venden la vacuna. Primero te enferman y después te venden la cura. Te enferman sí, claro, psiquiátricamente, te intoxican. sí, claro, es necesario crear el problema para vender la solución, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que este libro, porque este libro no está solo, porque con él tiene la idea del teatro y la muestra y muchas charlas así, permanentes en los sindicatos, las escuelas, así. Ese proyecto es para, es tal vez un exagero, ¿no? Decir, revolucionar, ¿sí? Es para mover algo. No es una obrita para mostrar aquí. No, no es. Es una obra Sí, para sí. incomodar. Para incomodar. Wilson, vamos a hacer lo siguiente, a ver si te parece. Cuando ya tengamos editado el libro, volvemos a hacer una charla sobre Tita y el Che, ¿te parece? Sí. Y tal vez después ya estoy un poco más o menos dibujado el trayecto de la dramaturgia, lo que pienso que podemos organizar con eso. Te mando un Ahora, la charla con Chazarreta es muy chazarreta. interesante porque Chazarreta, Osvaldo Osvaldo. Chazarreta, Osvaldo, porque este tema necesita ser muy discutido, lo que es arte y lo que es cultura, la diferencia, y el arte política, ¿no? Arte y política, yo creo que es un buen tema. Bien. Se lo voy a proponer. Ahora lo llamo y se lo propongo. Antes Sí, de conversar con vos estuvimos charlando algunas cositas. Bueno, Wilson, te mando un fuerte abrazo. La verdad que se pasó volando. Yo creo que todos los compañeros latinoamericanos van a disfrutar este video, este encuentro, este espacio. Mirá cómo te recibí, ¿no? Con el buzo del Che. Me regalaron mis hijas. Esto también hay que hablar en algún momento, es el marketing después que hicieron con la figura del Che, ¿no? La venta para bajar valor, ¿no? La venta de remeras y todo eso. Pero bueno, eso va a ser el tema de otras charlas. Te mando un fuerte sí. abrazo, Wilson. Acá tuve un encuentro que se llamaba Pensando en Che, Pensando en que es Che. un juego también de palabras, ¿no? Como Che, Chi, El Chi. Che es oye, lo llaman, ¿no? Che, nosotros Che. En vez de decirte Wilson, decimos Che. O sea, resumimos todo en Sí, Che. en Es un Porto Alegre es llamado. así. Claro. En Porto Alegre es así, oye. Che, ¿qué hace Che? Es un llamado. Bueno, te mando un abrazo, Wilson. Buenísima la charla, Sí, ¿eh? para tú y toda familia y los compañeros todos de Latinoamérica y principalmente de Argentina, que nos conocemos hace un buen tiempo. Abrazo, Abrazo, fuerte Wilson. abrazo. Gracias.